Estimados socios del Club de Negocios, es un verdadero placer darles la bienvenida a esta nuestra primera edición de Network Nights. Vale la aclaración porque evidentemente cuando nos planteamos el nombre de este ciclo, Network Nights, noches de networking de alguna manera, queríamos hacer una cita con todos los socios del club en un cóctel en las instalaciones de nuestro complejo edilicio, para, mientras cambiábamos tarjetas y charlábamos y tomábamos o comíamos alguna cosita rica, armar un set de televisión donde entrevistar a una personalidad del mundo de los negocios que tuviera realmente un legado, algo interesante, inspirador, para que nos permitiera no solamente conocer su historia, sino ayudarnos a través de ella a entender cómo el camino al éxito a veces tiene muchas falencias. Quiso, obviamente, la situación que estamos viviendo desde hace ya 2 años, que de alguna manera, fruto de que algunos de nuestros invitados son internacionales este ciclo, debiéramos programarlo y grabarlo para que, bueno, de alguna manera pudiéramos llevar adelante este ciclo que subtitulamos Network Nights Historias Inspiradoras, porque en esta oportunidad tendremos básicamente un evento virtual, pero es tanto y tan potente el contenido y los nombres de los que estarán participando en este ciclo, que sentimos que esta oportunidad de vernos personalmente y de compartir, bueno, quedará para el próximo año. Pero, sin embargo, la fortaleza de este ciclo comienza hoy, cuando empezamos a contar la historia de una persona conocida, reconocida, y que realmente tiene muchísimo para enseñar a través de los caminos por los que lo ha llevado la vida. Señoras y señores, en breves instantes estaremos comenzando con el primer invitado de Network Nights, Historias Inspiradoras, el señor Víctor González Acosta. Pero antes, vamos a estas sugerencias de nuestros sponsors exclusivos. En Imperial Clinic te espera un equipo profesional altamente capacitado, un lugar cómodo, seguro, con alma de servicio para toda la familia y la tecnología más innovadora en equipamientos.
a cargo del renombrado Dr. Adit Palacios Curtido, ganador del premio The Biz y del título Elite Member. Imperial Clinic, comprometidos con tu salud vocal. Buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos los interesados que dedican su talento para contribuir con la vida y sociedad. Ustedes que hacen más y mejor, ustedes que hacen la diferencia. Para nosotros las personas son eslabones de compromiso y en una empresa, la razón del crecimiento. Somos Marelli, la marca de ambientes corporativos que inspira, uniendo confort, innovación y productividad, hecha por personas para personas, porque el lugar importa, estimula e inspira. Marelli, el ambiente motiva. Redelocker Home, la innovación que te permite automatizar la recepción o entrega de paquetes, correos, facturas, sobres y todo lo que quieras más fácil que nunca y en tu propio edificio. Más comodidad, más seguridad, menos espera, menos molestia y menos gastos comunes es igual a Redelocker Home. Un locker, una entrega, un código en tu mail y lo retirás a tu conveniencia, todo instalado en tu domicilio. Redelocker Home. Informate por nuestra web. Bueno, muy buenas noches. Víctor, qué enorme placer tenerte para inaugurar este ciclo. Y era casi imposible no contar con una figura de tu peso, presidente de World Trade Center aquí en Paraguay, pero sobre todo una persona tan carismática, un empresario tan conocido y tan reconocido. Pero ante todo, y por sobre todo, agradecerte muchísimo tu tiempo. Muchas gracias, Dani. Realmente un placer compartir este espacio contigo. Un gusto enorme. Y bueno, seguro va a ser amena esta charla. Estoy seguro que sí, porque yo te conozco hace relativamente pocos años, los años que yo estoy en Paraguay, y realmente si hay una persona a la que tengo que agradecerle el empuje de mi carrera en este país, es a vos y a todo el grupo de gente que te rodea. Yo digo, es increíble cómo siempre una persona lleva consigo a similares. Es como que la energía se transmite y uno va siendo un imán para las personas correctas. Entonces, en definitiva, cuando hay alguien que es buena persona, por lo general siempre está rodeado de muy buenas personas. Yo siempre eso reconozco en tu grupo humano y valoro y hablo de eso permanentemente.
Pero cuando uno se detiene a analizar tu historia, y uno dice, bueno, presidente de World Trade Center en Paraguay, cuando uno dice empresario, por ejemplo, relacionado con compañías como Gau, Avitalis, Capitalis, uno habla de una persona que ha recorrido un camino muy largo. Pero ¿dónde empezó ese camino, Víctor? ¿Tu familia de dónde proviene? Del interior profundo. Realmente es un camino marcado por propósito que viene desde ahí, desde las raíces, ¿verdad? Creo que realmente, como sabemos, el árbol es fuerte en tanto es fuerte su raíz. Y en mi caso, la fortaleza, los valores, el propósito de mis acciones como persona, como ciudadano, vienen desde allá, desde el interior. Nosotros vivimos en el interior profundo del Paraguay hasta los 10 años que mi padre nos subió a un tren y nos trajo a la ciudad a estudiar. Entonces yo también ahí tengo la certeza absoluta que el puente al desarrollo personal y al desarrollo colectivo es la educación. Un país que no apuesta al desarrollo, a la educación, es muy difícil que pueda generar un desarrollo que sea sostenible. Y finalmente se trata de acceder a oportunidades y a los bienes públicos de manera igual para todos. Y creo que de eso se trata, es sacar lo mejor de cada uno de nuestros ciudadanos, y la educación es el puente para que eso pueda ser factible. Y bueno, mi historia empieza ahí en el interior profundo. Mis primeros años ya trabajaba en la chacra con mi padre, una familia de 11 hermanos, una madre maestra, si nos hacía estudiar todo lo que había de corte y confección hasta lo que te puedas imaginar. Tenía la educación como una obsesión realmente, una gran mujer. Mi padre fue a la guerra, vino, se enfermó y murió muy temprano, así que teníamos una madre soltera de 11 hijos, ¿te imaginas? Cuando el Papa Francisco habla de la gloriosa mujer paraguaya, se refiere a mujeres como mi madre, que es realmente fantástica, ¿verdad? Y toda su vida trabajando. Y bueno, vinimos a la ciudad y empezamos acá a seguir trabajando y ¿Cuál es tu estudiar. primer recuerdo, Víctor? Viste que todos tenemos un primer recuerdo. ¿Cuál es tu primer recuerdo de la infancia? Mucho el camino de la chacra a mi casa, ¿verdad? Era un momento fantástico, el verde, yo ahí empecé a valorar la arquitectura popular paraguaya, que es el Culata Yobay, que a lo largo del camino de la chacra a mi casa habían unas pequeñas colinas, digamos, se veían las viviendas y siempre con esa misma característica. Y bueno, y esa vida de familia, esa vida hoy en la perspectiva del tiempo uno puede valorar realmente qué es lo que aprendió y cuáles son esos valores de que te hablé. Y realmente son valores que yo aprendí de mi padre, y él era casi analfabeto, un agricultor, ¿verdad? Pero De era 11 hermanos, y vos eras el hermano número cuánto en la familia. número 9, el hermano número 9. Son 2 más y termina la lista, ¿verdad? Pero de verdad, para mí, yo tengo unos recuerdos y me siento un enorme orgullo de ese origen. Yo me sigo sintiendo ese mismo campesino que labraba la tierra, y desde el punto de vista del espíritu, del alma. Hoy estoy haciendo edificio y tengo, qué sé yo, hago otra cosa, pero solamente al final de la vida uno es un instrumento nomás. Si uno entiende eso, que lo que importa entonces es el propósito, para qué uno hace, más allá del qué hace y cómo hace, ¿verdad? Lo que importa es para qué uno hace. Pero vamos a detenernos un poco en la vida de campo. Vos tenés tus primeros recuerdos, en realidad estuviste allí hasta los 10 años. Por lo que veo, recuerdos muy agradables, porque son recuerdos que traen añoranza positiva en el buen sentido. Y una madre maestra y un padre que describís vos como analfabeto, pero de unos valores increíbles, porque yo, en parte de la historia de lo que mi equipo me armó, me estuvieron comentando de un episodio que seguramente vos vieras compartir, de un día que llega tu padre de trabajar y le habían pagado, y entonces le entrega el dinero a tu mamá, y creo que lo mejor sería que vos lo cuentes.
Sí, bueno, no, y a esa suma de cosas es que me refiero cuando digo valores. Esa, por ejemplo, para mí, yo me quedó grabado en la mente hasta hoy, porque nosotros, entre otras cosas, plantábamos yerba mate. Entonces se cosechaba en el verano, íbamos todos a cosechar en altísima temperatura y vendíamos a una ciudad cercana que se llama Villarrica. Entonces no había caminos, se iba en carreta la hierba, ¿verdad? Y él se iba a caballo llevando la carga. Y un día que volvió, que siempre nos traía una lata de galletita Terrabusi, que me acuerdo hasta ahora, esa lata cuadrada, grande, de tapa Claro. redonda. Un día, bueno, llega, le da a mi madre a contar el dinero y encuentra que le dieron hasta el monto, 30.000, en esa época era mucho dinero, 30.000 guaraníes más. Entonces él en guaraní dice, bueno, yo voy de vuelta porque no voy a dormir con este dinero ajeno. Entonces agarró el caballo y se fue de vuelta. Y nosotros llorando ahí, colgado de su pantalón, ¿verdad? O sea, nos estaba enseñando el valor de la integridad, de la honestidad. Y así como ese, el valor del trabajo, el valor de la solidaridad, por ejemplo, otra anécdota. A mí me tocaba con mi hermano que nos llevamos todos 2 años. Me tocaba con mi hermano, que me lleva 2 años más, ir todos los días a la chacra a traer los frutos de la tierra, ¿verdad? Para la alimentación. Él en ese sentido era un sabio realmente mi padre, porque con tantos hijos, él lo que hizo es asegurarse lo que hoy llamamos la seguridad alimentaria, ¿verdad? Plantaba de todo, maíz, poroto, todo lo que te puedas imaginar. Y al lado de casa estaba la huerta también con la cantidad de verduras que te puedas imaginar. Entonces nosotros íbamos todos los días a traer, era un palo largo con una bolsa en el medio, los dos en el hombro, y veníamos del pueblo de la chacra a la casa todos los días, atrayendo esos frutos de la tierra. Y los sábados venían en carreta familias más pobres que nosotros, y él se los daba a todos. Llegaba alguien, golpeaba la mano, don Elías tiene algo Brasil, le daba todo lo que nosotros habíamos traído, ¿verdad? Entonces uno decía, pucha, todo lo que me costó traer, y bueno, él reparte a todos. Bueno, nos estaba enseñando a ser solidario, a ser, sí, a ser solidario, ¿verdad? Y esas son lecciones que están mucho más allá que el discurso. Él jamás nos hizo un discurso sobre la honestidad, sobre la solidaridad, sobre la integridad, nos mostraba con hechos. Entonces, para mí, los valores principales que marcan mi vida y definen mi propósito de vida están ahí, en la niñez. Era lo que yo aprendí de vivir con mi padre, mi madre y en familia compartiendo, me marcó profundamente. Entonces, a partir de ahí, todo lo que hice hasta acá tiene que ver con propósito, tiene que ver con el para qué, que sirva a otros, que impacte en la vida de otros, que sea útil para otros y en definitiva ser un instrumento, porque al final de eso nomás se trata, ¿verdad? Nadie lleva lo que acumula, sino que la vida tiene sentido en la medida que uno haya incidido en la vida de otros, aunque sea poco. Eras un niño en ese momento porque tenías menos de 10 años, por lo que uno Sí, percibe de sí, tu sí, sí, historia. entre 8 y 9 años, sí. Y a los 8 o 10 años uno realmente todavía no tiene como el conocimiento si es rico o si es pobre, porque es inconsciente en Sí, ese sentido. sí, Entonces uno, para no hablar de riqueza y de pobreza o hablar de abundancia y de carencia, ¿en algún momento sentiste siendo un niño carencia o realmente fue algo que pasó desapercibido? absolutamente, Dani. Yo, tú sabes que suelo hablar con los chicos de eso. En cada momento de mi vida yo sentí lo que tenía, lo que necesitaba, nada más que eso, ¿verdad? Había días que la cosa estaba dura y estaba y pasábamos. Nunca sentí a lo largo de mi vida, después a los 18 años, a los 16, a los 20, a los 22, siempre sentí que tenía lo que necesitaba y era todo lo que necesitaba en ese momento. Así que yo nunca sentí realmente eso. Sí veía, sí podía ver lo duro de la pobreza, ¿verdad? En la gente que venía y trabajaba. Yo creo que eso de alguna manera marcó mucho el propósito, como te decía yo, de tratar de hacer país desde el lugar donde uno le toque para que haya oportunidades de trabajo para todos, para que la gente pueda tener un acceso a oportunidades de educación, de salud. Es como que
a mí me marcó muy profundamente eso. De hecho, mi padre era una persona muy comprometida también desde el punto de vista social. Y bueno, eh, eso realmente fue muy, muy bueno para mí. ¿La creencia religiosa era importante en la familia? Eran, Sí, muy fuerte, muy fuerte. Mi madre era una católica muy practicante, digamos, súper practicante, ¿verdad? Tantos momentos duros desde el punto de vista de las guerras, que mi padre fue a la guerra, las revoluciones, etcétera. Yo creo que ella, y tantos hijos que criar, creo que ella se resguardó en la fe y era una persona con muchísima fe. ¿Cómo te afectó? ¿Cómo sentías? ¿Qué edad tenías cuando tu papá fue a la guerra? ¿Vos qué edad tenías? No, yo no había nacido todavía. Yo nací en el año 50 y la guerra fue en el año 32. Ok, Lo que pasa es pero que él muchos de tus volvió. hermanos, pero muchos de tus hermanos sí. Sí, claro que sí. Claro. Y las mujeres salían a recoger coco. Eso nos contaba siempre las hermanas más grandes. Salían a recoger coco y mandaban al frente de batalla. Y lo que pasa es que él, como no había agua en el Chaco, como agua tomaban las raíces de las plantas y chupaban eso, ¿verdad? O sea, trataban de sacar lo poco de agua que tenía y eso le llevó a tener una disentería, eso se complicó y después, unos años después de venir acá, una vez que yo haya nacido, yo tenía 18 años en realidad cuando él murió, pero se había enfermado mucho tiempo. Ok, entiendo. Las secuelas de la Víctor, guerra. las secuelas, las terribles secuelas de la guerra. Sí, ¿Te habló exacto. te llegó a hablar de ese momento de su vida? Si eran padres que contaban parte de su historia. No, la verdad que yo lamento que no haber podido hablar con él de ese tipo de cosas. Lo hubiera querido tener hoy conmigo para ya poder conversar de ese tipo de cosas. No habrá sido fácil para él. De vuelta a tener 11 hijos, tener que trabajar todo el día y después se enfermó unos 6, 7, 8 años casi. Así que infelizmente no tuvimos la oportunidad de compartir esos momentos de su vida. Cuando tenés 10 años, te suben a un tren, como contás vos, y de alguna manera te mandan para la capital. Así mismo. Fue una experiencia espectacular. Espectacular esa experiencia, porque nosotros veníamos en el tren con mi hermano, con quien me iba a la chacra todos los días. Entonces decíamos, por fin vamos a dejar de trabajar, decíamos, ¿verdad? Porque sacar la mandioca en verano, arrancar la mandioca de la tierra en verano, no te cuento lo que es. Qué bárbaro, se pone durísimo, un tubérculo que hay que hacer. Nosotros éramos criaturas, ¿verdad? Y teníamos que sacar la mandioca y cargar en una bolsa y cargar en el palo y llevar. Entonces veníamos con esa idea que nos íbamos a volver que por fin íbamos a descansar más o menos, ¿verdad? Porque veníamos a la ciudad. Vacaciones. Y recuerdo la noche que llegamos, fue fantástico porque llegamos a la terminal de trenes ahí frente a la Plaza Uruguaya y como en el interior profundo, nosotros con las radios onda corta y onda larga teníamos más contacto con el exterior. Yo conocía los apellidos de los jugadores de la época del fútbol argentino, Zapatini, que apellidos así que la gente de Asunción a lo mejor no sabía, ¿verdad? O escuchábamos guarania de la Orquesta Sinfónica de Moscú y cosas así. Y mi papá era una persona, más allá de su origen, era muy culto, una persona sabia, yo diría, ¿verdad? Con una gran sabiduría y una gran cultura, llamando cultura al valor que uno tiene dentro, más allá del conocimiento. Y entonces, bueno, yo venía con esa idea. Escuchábamos radio de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces la noche que llegamos a la terminal, bajamos a la galería y yo le dije a mi hermano Alejandro, llegamos a Nueva York, esto es Nueva York, le dije, yo por primera vez en mi vida había visto luces en la calle, porque en el interior no había luz. En el interior llegaba la tardecita, en el lugar donde nosotros vivíamos, ¿verdad? Llegaba la tardecita a la noche y oscurecía y se acababa. No había más nada, ¿verdad? Llegamos de noche y vimos luces. Entonces para mí fue como llegar a Nueva York, así, una cosa así fantástica. Y después, bueno.
Y digamos, ese niño de 10 años que llega a la capital, que ve luces, que se deslumbra, que está con su hermano, que casi se imagina que se va de vacaciones, en ese momento, ¿qué quería ser cuando fuera grande? Yo sobre todo quería ser útil. No sabía lo que quería hacer, pero yo quería ser útil. Yo a mí me había internalizado, me había profundamente los valores de mi padre, de la solidaridad, de ser útil a otros. Y eso es lo que me movía, quería ser útil. Así como supongo algún médico que inventa una vacuna para curar miles de personas, no es el dinero lo que le mueve, sino el hecho de ser útil, en ese caso para la salud de tanta gente. Yo sentía esa necesidad de ayudar a cambiar la realidad, ¿verdad? Porque yo veía esa realidad muy dura del campo, de la gente trabajando, por ejemplo, cuando se cosecha algodón, tienen que venir 50, 60 personas a cosechar y era una vida muy dura, ¿verdad? Y de alguna manera yo quería ser un instrumento para cambiar esa realidad. Eso estaba ahí instalado, estaba en mis ganas, ¿verdad? Y todo lo que pasó después, que te iré comentando, tiene que ver con eso. Así que yo no tenía idea. Lo de la arquitectura pasó en un momento que también te voy a contar muy especial, por qué decidí ser arquitecto, ¿verdad? Fue un momento también muy, muy especial. Vamos al día 1, Víctor. Cuando venías solo con tu hermano a la capital. No, veníamos todos, toda la familia. Venían todos. Veníamos todos. Venían a instalarse Mi en la hermano capital, y yo en el mismo asiento, haciéndonos ilusiones. Claro, exacto. ¿Tu hermano qué diferencia de edad tiene con vos? 2 años nomás tiene, más que yo. 2 años. Y me van a matar si no te pregunto cuántas mujeres y cuántos hombres eran en la familia de ellos. 6 mujeres y 5 varones. 6 mujeres, 5 varones. Sí, ok. Llegás a la ciudad, digamos, eras un niño, ¿y cómo empieza a sucederse la vida? Increíble. Cuando llegamos, había sido que mi padre tenía un hermano acá que ya estaba instalado en Asunción. Y había sido él, lo tenía todo arreglado con el hermano. Así que el hermano era una persona relativamente más pudiente, tenía una casa de materiales de construcción y en un barrio en el borde de la ciudad que se llama Barrio San Vicente, montaron con su hermano, con la ayuda del hermano, un almacén, un mercado modelo, era en la época, después vinieron los coreanos, en la época eran mercaditos modelo, y una panadería. Así que las mujeres al almacén, los hombres más grandes a la panadería y nosotros 2 al mercado modelo. Estaba todo arreglado. Cuando llegamos acá, la pista estaba lista, lo que pensábamos que iba. ¿Y qué significaba el mercado modelo? Significaba que vos tenías que levantarte a las 4 de la mañana, ir al mercado 4, cargar de vuelta un canasto enorme con el palo así de largo, ¿verdad? Que el hombro de uno y el hombro los dos íbamos al mercado a las 4 de la mañana a traer la mercadería, o sea, todo lo que te puedes imaginar, lechuga, tomate, todo lo que te puedes imaginar, ¿verdad? Hasta que se vendía todo y después había que estudiar. Y aquí donde mi mamá nos hacía estudiar de todo, y siempre le digo a los chicos, prepárense para aprovechar la oportunidad, porque la oportunidad pasa por la vida y si uno no está preparado no va a aprovechar, y le voy contando las cosas. Por ejemplo, si mi padre no nos hubiera subido a ese tren, hoy yo podía haber sido uno de esos campesinos que vienen todos los años a la ciudad a hacer su reclamo, ¿verdad? Esa decisión cambió el rumbo, ¿verdad? Y cuando llegamos acá, en la persistencia de mi madre de estudiar y estudiar y estudiar y estudiar todo, corte y confección, dactilografía, lo que te puedas imaginar. Y mientras, bueno, trabajábamos en el mercado modelo con mi hermano, ¿verdad? Y de noche teníamos que estudiar. Hasta que a los 12 años más o menos, 2 años después, un día mi padre me llama y me dice, bueno, Mitaí, en guaraní, ¿verdad? Chico, ahora ya tenés que trabajar. Imagínate todo lo que ya laburamos, ¿verdad? Ahora claro, ya es tiempo que vos trabajes. Claro, para él trabajo era trabajar para otro, no ya dejar de trabajar claro, para él. Eso para él era el verdadero trabajo, ¿verdad? Lo anterior era trabajar con él y bueno, estábamos según él, ¿verdad? Y entonces yo dije, ¿qué hago? Bueno, listo. Y tenía yo un cliente en el mercadito modelo, un gordito, así que me compraba todo lo que había. Y yo sabía que trabajaba en la municipalidad de Asunción.
fíjate cómo voy a empezar a conectarme con los planos ahí. Y viene él una mañana y le cuento la historia y le digo, mira, me dice mi padre que yo tengo que trabajar, vos no tendrás algo para que yo pueda hacer, algo, cualquier cosa, ordenanza, lo que vos quieras. Le venía la municipalidad a ordenanza. En la época la municipalidad tenía 70 funcionarios, era el Palmaroga, donde está el Hotel Palmaroga, esa era la municipalidad. Y bueno, yo me fui allá, ordenanza, de mañana servir tereré, ir a comprar los remedios de yuyo, todo lo que hacen las ordenanzas, ¿verdad? Traer chipa, traer esto, una semana, 2 semanas. A las 2 semanas yo me doy cuenta que la persona que hacía las resoluciones, todas las resoluciones de la municipalidad, empezaba a escribir a máquina y escribía así, no sabía escribir, ¿verdad? 1, 2, y yo, como mi mamá nos hacía estudiar, yo volaba, ¿verdad? Entonces dije, hola, acá ya hay una oportunidad. Entonces un día le digo a la jefa, le digo, ¿usted me dejaría usar la máquina para hacer el trabajo? Yo trabajaba en el Colegio Nacional de la Capital de noche. ¿Me dejaría usar la máquina para hacer un trabajo práctico? Sí, claro, ¿cómo no? Entonces me da la máquina y yo me pongo a escribir así, mirando la hoja y escribiendo acá. De la noche a la mañana me dice jefe. O sea, y yo le digo a los chicos, si yo no hubiera estudiado dactilografía, hoy debería haber sido un viejo ordenanza, como esos viejos ordenanzas que vos ves en una institución pública. De vuelta, como la oportunidad ahí se aprovecha si uno está listo para... Y bueno, y ahí empecé a trabajar, ahí me empecé a conectar con los planos, empecé a sentir los planos, y estuve hasta que ingresé a la facultad. De cuando ingresé a la facultad, de vuelta un cambio importante en mi vida, vi un aviso así chiquito que necesitaban un dibujante técnico. Yo necesitaba trabajar para estudiar porque no tenían condiciones mi padre para pagar, ¿verdad? Así que fui allá a trabajar y bueno, eso duró como finalmente trabajé 18 años con empresas multinacionales, 2 años con una empresa de Boston que se llama Jestimay de Boston, 6 años con una empresa que era un consorcio paraguayo que trabajaba trabajaba juntamente con un grupo consultor italiano-americano, y después 6 años con una empresa de Chicago, con la Harsa de Chicago, y un grupo local también, la Mayer de Frankfurt, y ahí aprendí el management, el concepto del management, porque esas empresas hacían el management de estas grandes obras hidroeléctricas, el Acaraú, Itaipú y Yacyretá. Tuve el privilegio de poder trabajar en esas 3 obras. Me tocaba a mí la producción de los planos y esa experiencia es la que traje luego a Paraguay a usar para crear González Acosta y Wood, que fue la primera empresa de management de Paraguay. Basado en Pero hemos volado a una velocidad de Concorde, Víctor, porque sí. en realidad fue fantástico. Fue claro, todo me muy quedé fantástico. en la época en la cual vos pasaste de ordenanza a jefe y después fuiste evolucionando y ahí hubo de alguna manera, mientras ibas trabajando, hubo una entrada en la facultad, Sí. un recibirte de arquitecto, profesión que sentiste en el momento. Mucho antes. No, claro, lo que pasa es que en el primer año yo seguí trabajando, pues ya no podía, entonces necesitaba tener un ingreso más importante, así que pude hacer solamente 1 año en la facultad y ahí fui a Ciudad del Este, a Hernandarias, a trabajar 2 años. Volví a Asunción trabajando con esta compañía, ahí pude seguir mis estudios otros 10 años y finalmente en la última etapa de mis estudios ya fui a Yolas a trabajar con la compañía esta de consorcio paraguayo, con la empresa de Chicago, la Harsa, y la Mayer de Frankfurt. Así que se mezcló ese trabajo con el desarrollo de la facultad. Fui haciendo la facultad como podía. Así que tuve que llevar mucho más tiempo que lo normal porque yo necesitaba trabajar. Pero de paso... ¿En algún momento se te cruzó por la cabeza dejar la universidad o que no ibas a poder? Nunca. No. Lo que me crucé, se me pasaron muchas cosas en esa etapa. Cuando termina el trabajo con la Jestimay de Boston, me ofrecen, como siempre hacen los americanos, ¿verdad? Recogen profesionales de todo el mundo y uno va a una compañía americana y uno encuentra todas las nacionalidades, ¿verdad? Claro. Entonces recuerdo que me plantean ir a Boston y me ofrecieron todo, departamento, auto, novia, todo me ofrecieron, ¿verdad? Y yo en esa época
era tan fuerte el tema familiar que yo no me imaginaba mi vida sin los domingos en mi casa, en la mesa larga con todos mis hermanos. No me imaginaba, no podía. No, ¿Qué edad entonces, tenías, Víctor? ¿Qué edad tenías ahí? y ahí ya tenía 16 años, 16, 18 años. Sí, 16, Eras muy, 17, pero 18. eras muy joven igual, eras Muy joven, chiquilín. muy joven, Claro. muy joven, muy rápido fue todo. Y Y ahí estabas también trabajando pasó, para en compañías en esa misma internacionales. época, a los 18 años también pasó una cosa que de alguna manera marcó mi vida. Cuando nosotros vinimos del interior, éramos una familia humilde, ¿verdad? Y vivíamos de alquiler en alquiler, de barrio en barrio, hasta que finalmente cuando ya todos pudimos trabajar acá, empezamos a hacer la primera vivienda para la familia, ¿verdad? Y para mí fue ese el día más glorioso de mi vida. Éramos alguien, teníamos una identidad, teníamos algo, existíamos, ¿verdad? Y de algún modo eso fue un punto importantísimo para que mi decisión de ser arquitecto, ¿verdad? Yo decía lo importante que es la vivienda en la vida de una familia, como el caso nuestro, cómo nos cambió la vida, nos cambió en todo sentido, no solamente desde el punto de vista de la comodidad, desde todo punto de vista, ¿verdad? Y entonces para mí fue un tema decisivo y ahí empecé a estudiar arquitectura y ahí empecé a tener que salir a trabajar, desde los 18 años y bueno, y terminé la carrera por eso a los 28 años. Yo me recibí porque iba interrumpiendo y porque necesitaba trabajar, ¿verdad? ¿Cuánto te Y a llevó a los hacer la carrera? Como 10 años en realidad. Y casi 10 años, sí, casi 10 años, Claro. porque teníamos que estudiar, trabajar, hacía un poco de dinero, trabajaba y estudiaba y así sucesivamente. Y bueno, en todas las experiencias, luego cuando termino termina la facultad, por supuesto yo estaba en los movimientos independientes, era la época de la dictadura, estábamos siempre peleando ideales, así, ¿verdad? Termina toda esa carrera, yo termino el trabajo con la compañía, ya los últimos 6 años con la compañía, con el consorcio paraguayo y americano y alemán, la Harsa. Vuelvo a Asunción y en ese momento se abre, viene y termina la dictadura y se abren las compuertas de la democracia en Paraguay. Y entonces para mí era el momento de cumplir mi propósito de ayudar a cambiar el país, ¿verdad? Para mí ese era mi gran sueño. Así fue en el colegio de noche, en los centros de estudiantes, así fue en la facultad y así fue cuando volví a los 30 años, más o menos sí, a los 30 años, exactamente a los 30 años. Se abre en el año 31 años tenía y se crea un movimiento independiente en Paraguay ante los partidos tradicionales que se llamaba Encuentro Nacional. Así que, y mi hermano era cuñado del candidato a presidente, que fue el doctor Guillermo Caballero Vargas, y me invita a ser parte del movimiento, ¿verdad? Y entonces yo me hago jefe de campaña, o sea, el segundo en línea, tenía 31 años. Me metí de cabeza, me tiré a la pileta con toda la política, entendiendo que iba a ser la manera que yo iba a ayudar a cambiar nuestro país, a contribuir con la transformación del país. Pero de verdad, a mitad de camino yo me di cuenta que no servía para eso, no estaba en condiciones, no tenía estómago porque veía el discurso por un lado, la retórica por un lado, la realidad por otro lado. Y a mí eso me dolía porque yo estaba ahí por una cuestión de principio, ¿verdad? De propósito. Y a mitad de carrera, yo me reúno con nuestro candidato a presidente, con Guillermo, y bueno, bueno, yo como jefe de campaña podía haber sido seguramente un primer diputado, primer senador o algo así, ¿verdad? Entonces le dije que yo yo renunciaba a todo cargo político pero que le iba a acompañar hasta el final de la campaña. Y nosotros estuvimos en los primeros tiempos con un porcentaje que ganábamos caminando, ¿verdad? Hasta que vino todo el movimiento, digamos, conservador, acababa de irse la dictadura, los militares tenían un poder enorme todavía, y bueno, nos hicieron pomar, nos quedamos sin autoridades de mesa, y bueno, terminamos con 23%, pero fue mi paso por la política y me sirvió muchísimo, porque después, ya grande, en estos últimos años,
recibí muchísimas de esas invitaciones que agradezco, ¿verdad? Para todos los cargos, ¿verdad? Para todos los cargos. Y yo decía con certeza absoluta que yo que yo no servía para eso, ¿verdad? Y a veces cuando uno dice no, uno cree que está esperando que te insistan más, ¿verdad? Y no, yo tenía certeza absoluta que esa no era la forma en que yo podía ayudar a mi país. Entonces les decía a todos que yo ya había elegido hacer país desde el sector privado y de la sociedad civil, porque un país, una nación, no se construye solo desde la política, se construye desde la sociedad, se construye desde el sector privado y esos pilares son fundamentales. No tenemos que ir toda la política, si no sería un modelo fascista, ¿verdad? Entonces yo opté por contribuir con mi país desde el sector privado, me quedó clarito y fue muy bueno eso, porque si de grande te toman estas cosas, te vienen y te dicen que vos sos Brad Pitt, que rubio, ojos altos, ojos azules, y te la crees, entonces después te vas y te metes una... Para mí estaba muy claro que mi camino no era eso, y bueno, y a partir de ahí toda mi tarea profesional tiene que ver con esto, de ser útil, de trascender en términos de lo que el país necesita. Todas las cosas que fueron ocurriendo después responden a un propósito país. En mi caso, nunca fue el dinero mi móvil, nunca, no es ese mi móvil. Mi móvil es tratar de ser útil a mi país, de impactar en la vida de otras personas, de ser un instrumento en definitiva, ¿verdad? Y todo lo que hago tiene que ver con eso. Uno te escucha y es obvio que tu carrera ha sido una sucesión de buenas decisiones, porque supiste cuando pasaba el tren y tomarlo, supiste cuando no tomar el tren, o por lo menos supiste cuando bajarte del tren que no te llevaba a la estación correcta o que tú te sentías que no eras el conductor correcto para ese tren. Pero como toda persona, seguramente, y para muchas de las personas que hoy están con nosotros en esta transmisión, la pregunta es, ¿en algún momento te equivocaste en algo? O sea, es que yo, Dani, de verdad te digo, para mí todos los problemas fueron oportunidades. Yo soy absolutamente, siempre que le cuento a los chicos cuando tengo que dar una charla, les cuento la historia del Thomas Edison cuando inventa el foco, que nos cambió la vida a los seres humanos. Imagínate, mira el propósito que tenía. ¿Acaso su propósito era ganar dinero solamente, verdad? Y bueno, yo me acuerdo una entrevista, leí una entrevista que le hicieron la gente del New York Times o algo así, y le decían a él, porque como 90 veces el foco le reventó en la cara, ¿verdad? Entonces le dice, ¿cómo usted no se amilanó con 90 fracasos? Le dicen, ¿verdad? No le dice él, yo no tuve ni un fracaso, mi descubrimiento tuvo 90 pasos. Yo siento así, yo siento exactamente así, y pasaron en mi vida muchísimas cosas. Yo, cuando estábamos empezando... Pero eso es tremendo. Me quiero detener ahí porque eso es buenísimo, porque hay mucha gente, muchos empresarios, especialmente los empresarios más jóvenes, que al primer error desisten y dicen, no me fue bien, entonces no voy a seguir, o por ahí incluso económicamente no pude solventar el proyecto y entonces no voy a seguir adelante. Y esto que estás diciendo es una gran enseñanza, porque implica que seguramente el problema con los aciertos o los errores es cómo uno los visualiza, sino el acierto o el error en sí mismo. En tu caso los consideraste siempre peldaños para seguir subiendo. O sea, jamás fueron un detenimiento en tu carrera o en tu propósito de vida. Eso es un gran mensaje. Totalmente, Dani. Y yo creo que eso tiene que ver con la fuerza está en el propósito y en los valores. Si yo tengo el propósito de llegar a la otra orilla, voy a llegar de alguna manera. Es como yo le suelo decir a mi hijo eso, cuando salís de tu casa y no sabes dónde vas, no vas a llegar nunca. Y te vas a parar en cualquier lugar. Cuando vos sabés que tenés que ir a Ciudad del Este y tenés que irte a Ciudad del Este, vas caminando, en auto, en tren, a caballo, en carreta, vas a llegar. O sea, tener una visión clara, el propósito te construye una visión, te genera una pasión, te genera una determinación y bueno, y estás listo para ir sobrellevando los obstáculos que pueden haber. Por supuesto que siempre hay, y eso enriquece, yo creo que realmente enriquece todavía más cuando hay obstáculos. Yo veo de manera completamente
contraria, ¿verdad? Cuando hay un problema, yo creo que enriquece. Y a nosotros nos pasó muchas veces, cuando arrancamos la construcción del Sheraton, cuando terminamos la estructura, vino el desastre bancario acá y nos quedamos sin dinero de la noche a la mañana. Si mi propósito, conjuntamente con mis socios, no era la de nosotros estábamos detrás de construir el primer hotel de bandera internacional en Paraguay para abrir, que sirva de puente para conectarnos con el mundo, ¿verdad? Para nosotros el hotel era un testimonio de conectividad, o sea, una herramienta de conectividad, mejor dicho. Entonces no nos desesperamos, no nos salimos desesperados a buscar quién pudiera comprar ese esqueleto, sino al contrario, nos dedicamos a ver cómo mejorar, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Nosotros teníamos que hacer un fork point. En ese tiempo que quedamos parados, aprovechamos para mejorar el producto y terminamos siendo un Sheraton, por planteo de los supervisores americanos, ¿verdad? O sea, yo creo que siempre hay dificultad, por supuesto, siempre hay obstáculos, pero me parece que siempre hay que verlo como una oportunidad, porque son dos elecciones nomás, Dani, cuando hay un problema, o la fatalidad o la oportunidad. Y entonces uno elige, y cada momento uno va eligiendo, ¿verdad? Y yo creo que la fuerza de esa elección, la dirección de esa elección está en tu propósito. Por eso es tan importante hacer algo con propósito, ¿verdad? Porque si mi objetivo fuera solamente ganar dinero, bueno, me dedicaría a hacer algo, no sé, tráfico de armas, algo así, ¿verdad? Yo pienso que las grandes cosas que cambiaron la vida de las personas en el mundo, detrás de esas grandes cosas siempre ha habido un propósito. Así como estábamos diciendo el que descubrió el foco, o el que descubrió una vacuna, los científicos que descubrieron ahora la vacuna del COVID, ¿cuántas vidas salvaron? ¿Acaso estaban pensando cuánto dinero iban a ganar ese científico? Tal vez el laboratorio sí, pero el científico estaba detrás de su propósito. Sin duda. Víctor, ¿cuál fue la primera compañía que tuviste? Y Gonzalo Acosta y Wood. Gonzalo Acosta y Fue Wood. la primera vez que te estrenaste como empresario, que te tiraste al agua y armaste tú. Yo venía, porque después de lo de la propuesta de Boston, le siguió ya más maduro yo cuando terminé mi último tramo con esta empresa de Chicago, la Harsa de Chicago. Me volvieron a ofrecer, viste, las empresas americanas están llenas de vicepresidentes, era una vicepresidencia, yo me tenía que ir a Chicago, me ofrecían todo lo que... Es la manera que los americanos van relevando recursos en el mundo, ¿verdad? Pero muy ahí tentador, convengamos que es muy tentador. Claro, pero yo ya tenía claro, si antes fue por una cuestión emotiva, emocional, de no hacerme la idea de estar un domingo sin mi familia, en ese momento, en ese otro momento, que yo ya estaba terminando la carrera de la Facultad de Arquitectura, para mí ya fue la idea de usar esa rica experiencia en mi país, de generar una nueva manera de construir, que pueda ser más eficiente, que reduzcan los plazos, reduzcan los costos, mejoren la calidad. Y entonces ese fue el propósito de la creación de GAU, de Gonzalo Acosta y Wood. Ahí fue que le invité a... ¿Cómo aparece Randy en tu vida? Y Randy, nosotros habíamos hecho ya como estudiante o algunos trabajos juntos, y bueno, era una persona muy íntegra, siempre me causó una gran impresión, siempre le tuve una gran admiración, y sobre todo una persona con un enorme rigor técnico, ¿verdad? Como buen australiano que es inglés, muy riguroso. Entonces una noche fui a su casa y le dije, bueno, vamos a hacer esto. ¿Y cómo vamos a hacer si no tenemos dinero? Nosotros no tenemos nada. En esa época, las grandes empresas contratistas eran las empresas que construyeron Itaipú. Era imposible que nosotros competir con ellos con las mismas herramientas. Así que yo le decía a él, no, nosotros vamos a ser diferentes. Nosotros vamos a outsourcing, todo tercerizado. Nosotros vamos a vender servicios, vamos a ofrecer servicios, vamos a desarrollar servicios. Y no vamos a tener ni un camión, ni una pala, ni un tractor, nada no vamos a tener. Y bueno, ahí empezó, que es lo que yo aprendí en estos 18 años con estas empresas multinacionales de management, ¿verdad? De hacer el management, así como Sheraton hace el management del hotel, bueno, nosotros empezamos a hacer ahí el management
de la construcción, o sea, haciendo el proyecto, haciendo la concepción de la idea, el proyecto, el gerenciamiento de la construcción, y bueno, y después vinieron todas las demás cosas. ¿Y qué fue lo primero que construiste, Víctor? Lo que primero que construyeron. Lo primero que construí fue un condominio cerrado, uno de los primeros condominios cerrados de vivienda detrás de la municipalidad. En ese momento era un grupo, el Banco Unión era un grupo de empresas muy fuerte y nosotros le habíamos hecho, todavía no como GAU, el edificio del Banco Unión con otros colegas sobre Mariscal López, edificio que es el Ministerio de Industria y Comercio ahora. Y después entonces nos invitaron a desarrollar un proyecto con ellos que era un condominio cerrado de vivienda. Eran 10 viviendas nomás, ¿verdad? Detrás de la municipalidad. Lo que pasó fue, de vuelta, el problema convertido en una oportunidad. Lo que pasó fue que a mitad de carrera el banco se funde. Y con la crisis financiera el banco cierra. Y nosotros nos quedamos con el terreno y con eso para terminar. No teníamos un peso partido por la mitad. Así que nos pusimos la carpeta bajo el brazo y salimos a recorrer. Yo le decía, tranquilo, Randy, vamos a vender esto todo. Nosotros vamos a vender en el pozo. Y vendimos todo, y vendimos a muchos. Además vivimos ahí nosotros 10, 15 años casi. Hicimos una familia grande con amigos que después resultaron todos amigos. Las familias que vivían ahí, todos nuestros chicos crecieron juntos. Fue una experiencia fantástica. Esa fue la primera obra, se llamaba Village Plaza. ¿Y quién era el gran vendedor? ¿Eras vos? Yo siempre, a mí siempre, claro. Yo verdad que contaba, porque ahí fue la primera propuesta de hacer un producto con contenido, digamos, o sea, era un condominio verde, no había calle, eran paseos, los autos, el peatón estaba por encima del auto, el auto tenía que ir salvando, o sea, una onda así, que nos gustaba muchísimo y por eso se llamaba Village, ¿verdad? Y ahí empezó la carrera de empezar a desarrollar, a ser desarrollador también, aparte de ser solamente proyectista y constructor. Si hoy tuvieras que hacer Village de vuelta, ¿lo harías igual? Sí, marca muchísimo. Porque es un problema, es un tema de concepto, ¿verdad? Siempre tratamos desde el primer día con Randy, cuando nos sentamos a definir el propósito de la empresa, dijimos, nosotros tenemos que ser una empresa de triple impacto. Tenemos que impactar en lo social, capacitando a la gente, cuidando a la gente, acompañando a la gente, generando empleo. Tenemos que impactar en lo ambiental, poniendo en valor todos los recursos naturales, cuidando todos los aspectos que tienen que ver con lo natural. Tenemos que tener un impacto cultural, por eso estamos siempre muy ligados a toda la cuestión cultural. Como vos sabés que en estos días, el sábado, estamos presentando nuestro edificio Sajonia y con el edificio estamos presentando un libro que va a recoger la historia del barrio, de la historia de las primeras familias, de las primeras construcciones, etcétera, para dejar un legado, ¿verdad? Y distribuir en los colegios y en las escuelas del barrio, porque uno ama lo que conoce. Entonces nosotros queremos ser un instrumento ahí de elaborar ese material, hacerle, y en ese sentido ese impacto de cultural para nosotros siempre fue un tema marcante. El otro ejemplo es el caso del World Trade Center, ¿verdad? El World Trade Center podría haber sido, si teníamos nuestro ego nomás como objetivo, hubiéramos hecho la torre más grande de Asunción, porque son 4 torres de 20 pisos, son 80 pisos. Pero nosotros estábamos pensando en la ciudad, entonces hicimos 4 torres que generaban una plaza en el medio, que vos conocés, que es un espacio público, ¿verdad? Ahí se puede acceder libremente, la ciudad puede acceder ahí, no hay ningún tipo de barrera. Pero era una manera de contribuir, de recrear lo que nosotros llamamos el corazón de manzana de los barrios tradicionales de Asunción. O sea, siempre tratamos de que lo que hacemos tenga ese triple impacto, no solamente económico, sino que social, cultural y ambiental. Y entonces el primer proyecto responde a eso y siempre el valor como una cuestión fundamental. Por eso también una de las decisiones que tomamos como empresa es que no trabajar con el Estado. Nosotros nunca trabajamos con el Estado, jamás, porque no íbamos a estar alineados con las cuestiones que tienen que ver con la ética y los valores, ¿verdad? Entonces decidimos no trabajar. Muy fuerte lo que estás diciendo. La verdad que es increíble. Sí. O sea, ustedes son fieles
desde siempre a su forma de pensar y a su forma de vivir, y que en realidad nunca estuvo ligada a tu historia al dinero, que es una gran enseñanza para lo que te estamos escuchando hoy, porque en definitiva la mayoría de las personas pensamos los proyectos para ganar plata, y generalmente mucha gente se embarca en emprendimiento diciendo, ¿y cuánto me va a dejar? ¿Y cuánto vale mi tiempo? Cuando en realidad la mayoría de las cosas que tú nos estás contando es que estás pensando cuánto bien le vas a hacer a los demás con el impacto que vas a generar en lo que estás construyendo. Claro, Dani, por supuesto que el dinero también es importante, ¿verdad? Por eso yo tengo, empezando por el hotel, invitamos a otros socios, pero con los mismos valores que nosotros, que se encargaban de la gestión del dinero, de la finanza y la administración. Yo te confieso que yo nunca vi un balance, no entiendo un balance. ¿Por qué? Porque si ellos creen en mis sueños, ¿cómo yo no voy a creer en ellos? ¿Verdad? Entonces, un número que dice Alejandro, mi socio, para mí es ley. No me pongo a revisar de dónde salió el número. No, para mí es una ley. Para mí su valor es más importante que... Y ahí también una anécdota interesante, que cuando lo del Sheraton, yo estaba como socio de la Cámara Paraguaya Americana y fuimos a una reunión a Montevideo, en el Radisson de Montevideo, una reunión de todas las embajadas americanas con el Departamento de Comercio, el Departamento de Estado, o sea, toda la capacidad comercial del gobierno americano, ¿verdad? Entonces ahí nos mostraban las oportunidades de franquicia, además etcétera, de alianzas, etcétera, etcétera. Y cada país mostraba su economía, ¿verdad? Y nosotros fuimos con el embajador americano en ese entonces y habremos ido 4 o 5 empresarios, recuerdo. Y yo jamás en mi cabeza pasó por mi cabeza hacer un hotel. Nunca había pensado hacer un hotel, nunca. Solo que esa vez nos vamos y le pedimos a nuestro embajador que nos consiga una entrevista con el secretario de Comercio, que se llamaba Walter Bastian. Era un señor enorme que hablaba muy bien español. Y finalmente conseguimos la reunión en una de las habitaciones. Entonces le decimos nosotros, en resumidas cuentas, le decimos, nos tiene que ayudar a llevar inversores a Paraguay, porque van hasta Santiago, van a San Pablo, van a Buenos Aires, a Asunción, nunca llegan. Algo así, el reclamo. Sale este señor y nos dice, ¿cómo quiere que lleve inversores a Paraguay si ni hotel tiene? Claro, para el gringo hotel es un estándar. Ya, entonces, pues, primero te enoja, después te explica. Imagina al gringo que está en Texas y vos le vas a traer a un país que no conoce luego. Si vos le decís hay un Sheraton o un Hilton o un Marriott, ese es un lugar, yo me puedo ir ahí, ¿verdad? Y yo ahí me hice el propósito. Yo te juro, en ese momento dije, yo tengo que llevar un hotel de bandera internacional a Paraguay. No puede ser, para mí fue una espada en el corazón el comentario y le entendí perfectamente. Y había buenos hoteles, o sea, pero no los estándares, ¿verdad? Entonces ahí me puse en campaña. Aproveché ese momento de la reunión porque estaban todos ahí, estaban todos los hoteles. Yo no tenía idea de hoteles, Dani. Entonces fui a la mesa de Sheraton, fui a la mesa del Hilton, fui a Marriott, le conversé, le conté toda la historia, le empiezo a contar la historia. Yo quiero llevar el primer hotel de bandera internacional en Paraguay, no hay ninguno, nunca hubo. Les cuento la historia, ¿verdad? Y yo les escucho y empiezo a entender lo que es el concepto del negocio, de la hotelería. Y después me quedó claro que para un país así como el nuestro, Sheraton era mucho más flexible, así que me enfoqué en Sheraton, ¿verdad? Hasta que conseguí que me firmen un papel que iban a venir a ver Asunción, ¿verdad? Y además me empezaron ahí, cuando vos empezás a encarar algo, siempre te vienen las cosas. No, Carlos, no, eso no se puede, eso nunca se pudo, ya 10 veces se intentó. A mí me entraba por un lado y me salía por el otro, nunca me importó, ¿verdad? Y de ahí, bueno, ya tenía el papelito del hotel. Entonces está la plata. Faltaba la plata, ¿verdad? Entonces me voy. El BID acababa de lanzar su órgano para el sector privado que se llama Corporación Interamericana de Inversiones, cuya sede está en Montevideo. Y estaba ahí un chico, que hasta ahora me acuerdo el nombre, Santiago Cat. Su padre fue ministro de no sé qué gobierno. Y me voy allá a lo de Santiago, yo no lo conocía, y le cuento ya la historia, ¿verdad? Le cuento mi propósito, Santiago, yo quiero llevar un hotel de bandera internacional a Paraguay, y empiezo la isla, ¿verdad? Y bueno, entonces, de vuelta, un interés de Santiago de venir a Asunción
a ver la cuestión, ¿verdad? Entonces ya venía con esas ideas de Asunción. Después faltaba el terreno, obviamente. Entonces me puse a caminar la ciudad, por Mariscal López, por España, sentir un poco la vocación del lugar. Y me era muy claro entender, como arquitecto a lo mejor me ayudó eso mucho, de entender que el aeropuerto era un ancla fundamental. En ese momento no había nada en ese lugar, nada, estaba solamente el Shopping del Sol. Y frente al Shopping del Sol veo un cartel, decía futura sede del Banco Holandés, ¿verdad? Y entonces yo después me entero que el Banco Holandés no va a ser su sede. Entonces me voy al Banco Holandés. Finalmente fue la señora que era la secretaria del presidente, que era un holandés duro, recio, ¿verdad? Me voy y le digo, yo quiero hablar con el gerente. ¿Por qué? Porque el terreno que está allá, no, el gerente no tiene tiempo, no. Yo era nada, nadie, ¿verdad? Una vez, dos veces, tres veces, cuatro. La quinta vez le dije a la señora, que resultó siendo la mamá de un gran amigo, Andrés Silva, le dije, señora, yo no me voy de aquí hasta que hable con el gerente. Bueno, finalmente me abre la puerta y me voy y le cuento al gerente toda la historia. Yo quiero traer el primer hotel de bandera internacional a Paraguay, ya vi el Sheraton, donde ya vi esto, su terreno. Podemos hacer una carta de intención. Bueno, finalmente, la carta de intención del terreno. Pero ahí faltaba la contrapartida, ¿verdad? Había que conseguir el dinero que nosotros no teníamos. Mi socio y yo no teníamos la idea, el propósito, el sueño, pero no el dinero, ¿verdad? Por eso que yo siempre digo, el dinero no es lo más importante es el sueño, ese propósito, eso es el que moviliza realmente, ¿verdad? Entonces, esta es la frase, Víctor, esta es la frase de esta conversación. Acabas de decir la frase de esta conversación y yo creo que le va a quedar a muchos en la cabeza definitivamente. Uno pensaría que uno primero tiene la plata y después viene el proyecto. Y en realidad ni siquiera pensaste en el momento. Al revés, la plata vino después. Venía en consecuencia después, pero no como objeto, ¿verdad? Entonces ahí pues pongo yo a buscar las personas que podían aportar, porque ya conocía a gente de la Cámara, ¿verdad? Entonces, y Asunción es muy pequeño, ¿verdad? Asunción es una ciudad muy chiquita, entonces todo el mundo sabía, enseguida corrió la voz y yo recibía de repente propuestas, como sabía que ya tenía la opción de comprar el terreno, la opción del Sheraton, la opción de la CI, del BIT, ¿verdad? Y recibía propuestas de gente que yo sabía de dónde venía, ¿verdad? Entonces yo me iba a casa y le decía a May, le contaba lo que pasaba, ¿verdad? Recibí una visita de un contador que representa no sé qué y sabía quiénes eran, acá nos conocemos todos. Entonces yo le decía, ¿cómo esta gente no se da cuenta que yo no estoy buscando dinero? Yo estoy buscando personas con dinero, que es muy diferente. Y bueno, vos sabés el tipo de personas que conseguí finalmente sumar al sueño, como Alejandro, como Jorge, como Pedro. Grandes personas que estamos, y eso también siempre le digo a los chicos, cuando van a concebir algo y van a construir algo, háganlo en equipo, pero ojo, el equipo tiene que estar alineado en los valores, porque si no, con el primer problema, eso se va al diablo, porque ahí nos empezamos a enterar de los problemas, por qué fracasaron las 9 veces anteriores la avenida del Sheraton, y siempre fue por el problema del dinero, por conflictos de valores, ¿verdad? Entonces yo siempre le digo a los chicos cuando es buenísimo asociarse, yo creo en el valor de la asociatividad, es muy importante, pero hay que saber con quién. Y lo más importante es que estés alineado en valores, no el dinero, no el bolsillo del otro, sino el corazón del otro, el alma es lo que cuenta, porque los problemas van a venir. Imagínate vos si yo finalmente me hubiera asociado con gente que solo ponía el dinero. Venía el primer problema que te comenté antes y eso iba a ser un zafarrancho, ¿verdad? Pero tenía personas con tantos valores. Yo decía que me sorprendía mucho el equipo que te rodeaba siempre y tú lo estás confirmando, porque obviamente es un equipo que está completamente alineado desde todo punto de vista con los valores, los objetivos de vida, las metas. Absolutamente, y eso es lo importante, Dani, finalmente. Entonces, realmente uno termina disfrutando el camino, entonces. Cuando uno se rodea de gente así y con propósitos así, realmente vos disfrutás el camino, no más allá del resultado, ¿verdad? No se sufre el proceso. No se sufre, se disfruta del camino. Se disfruta, independientemente de los problemas. Te voy a nombrar un par de empresas
y rápidamente me contás una pequeña visión. Por ejemplo, en algún momento armaste una compañía llamada Planet Internet. Planet Internet. Sí. ¿Cuál era la visión en ese momento? El propósito fue espectacular también. Es un grupo de amigos que están hasta ahora. En Paraguay no había internet. Nosotros teníamos que ir a Clorinda, imagínate. Entonces un día un grupo de muchachos, 4 o 5, me invitan y dijimos, bueno, vamos a traer internet. No sé cómo, pero vamos a traer internet. No había ni regulación, no había nada. Entonces, Planet es la empresa con licencia número 1 de internet en Paraguay. Y el objetivo de vuelta era traer a Paraguay internet por primera vez. Y después, bueno, entraron las líneas móviles y demás, y bueno, todo el tema de, ya conocemos la historia. Objetivo logrado. Sí. Paraguay Trade Fairs. Paraguay Trade Fair, bueno, cuando abrimos el hotel y la visión que nosotros queríamos para el hotel, como te decía antes, que sea una herramienta de conectividad para nuestro país. Entonces empezamos a organizar los cursos y sobre todo en un país donde lamentablemente la educación en general está en un nivel desastroso y la universitaria también, pensábamos que era necesario actualizar a los empresarios de manera rápida, con charlas, cursos, seminarios y demás. Con ese propósito trajimos gente de primer nivel en todas las áreas que tienen que ver con la empresa, en liderazgo, en recursos humanos, en tecnología, todos los años. Y bueno, el objetivo de Paraguay Trade Fair fue eso, generar un espacio de educación y de capacitación permanente del empresario paraguayo que pudiera permitirle acercarse a los niveles del mundo, a los estándares del mundo, ¿verdad? Cuando hablábamos de marketing, bueno, que es lo último de marketing en el mundo, donde traíamos un expositor para que hablara a los chicos y teníamos 500 personas por vez, ¿verdad? Y fue una experiencia también muy linda, pero tenía ese propósito. Antes de emprender la recta final de una charla que está siendo realmente increíble desde todo punto de vista, porque no es solamente la historia, son las enseñanzas que nos deja todo lo que nos contás y la forma en la que nos contás. Siempre atrás de un gran hombre, es una frase muy trillada, hay una gran mujer. ¿Cuándo aparece Maggie en tu vida? Y con Maggie nos conocimos en la campaña del Encuentro Nacional, en el año 92 más o menos, y nos casamos en 93, algo así, nos casamos en el 94, así que ya tenemos una buena cantidad de años. Y una gran compañera, una gran amiga, una gran mujer, súper, y lo mismo, totalmente alineado en valores, en principio, en compromiso, y es una persona maravillosa, realmente. Pero fueron todas muy lindas experiencias, Dani. Yo no quiero dejar de contarte la experiencia de Capitalis, cuando ya por estaba favor, el hotel. Adelante. Cuando ya estaba el hotel operando. Por World Trade Center, sí. Sí, cuando ya estaba el hotel operando, yo viajaba mucho por el tema del hotel y yo veía que en todas las ciudades siempre había un centro corporativo, digamos, como Faria Lima o Paulista en San Pablo, como Puerto Madero en Buenos Aires, como Apoquindo, Las Condes, como Bogotá City, del centro de Bogotá. Y yo siempre decía que era una especie de ventana al mundo, digamos, ¿verdad? Es como cuando viene el pasajero, se baja el avión y, bueno, y reconoce que pues, ahí también está el mundo. Esa era mi mirada. Entonces decía bueno, que era el momento de generar un eje corporativo en Asunción, de generar una centralidad sobre la avenida Aviadores del Chaco, que es la avenida que conecta al aeropuerto, que ya tenía 2 servicios fundamentales, que eran el hotel y el shopping, ¿verdad? Entonces agregar la función corporativa, la función de profesionalizar el espacio corporativo a través del eje corporativo fue el desafío, porque hasta ese momento la mayoría de las empresas estaban en casas. Y la gente nos decía también, no, la gente no se va a mudar a la casa, no, que el patio, no, que esto, no, que lo otro. No, el país se tiene que modernizarse, hay que generar espacios que sean competitivos, que tengan un padrón internacional, el concepto de la planta libre, la seguridad, la tecnología y demás. Bueno, y ahí empezamos a desarrollar el eje corporativo, pero eso fue en el año 2008.
y en el año 2018 ya había construido en esa zona 1.100.000 metros cuadrados, porque se vinieron todo el desarrollo de Santa Teresa y todo lo demás desarrollos que fueron apareciendo en ese eje. Pero de vuelta, es demasiado importante la contribución que uno puede hacer a su país desde el lugar en donde está. Si yo fuera médico, como decía antes, investigando, no sé, creando vacunas, yo soy arquitecto, esa es mi herramienta, es solamente mi herramienta, es solamente el instrumento de la arquitectura. Lo importante es para qué uso la arquitectura, ¿verdad? En este caso, un poco el urbanismo. Entonces, yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos todos. Yo diría hasta la responsabilidad ética que tenemos con la sociedad, de dejar un legado, de contribuir, de dejar un surco, de darse la vuelta y haber contribuido en algo al desarrollo de la ciudad, del país y de la gente, ¿verdad? Y en eso se enmarca un poco también, en este caso, el desarrollo de Aviadores del Chaco, del eje corporativo, y finalmente a Vitali, que es el sueño de siempre de resolver el problema de la vivienda para miles de compatriotas en Paraguay. A Vitalis, que lleva ya ¿cuántos edificios construidos? Nosotros vamos por el sexto. Wow, wow, wow. Como World Trade Center de alguna forma cambió el concepto en que los negocios se ven, a Vitalis también cambió de alguna manera el concepto de la vivienda para muchos paraguayos. Sin duda esto es irreversible. Asunción, sobre todo Asunción, es una ciudad que se ha despoblado en el tiempo. En los últimos 20 años Asunción perdió totalmente su población, hasta perdió banca en la Cámara de Diputados. Nosotros creo que teníamos 9 diputados, ahora tenemos 5, porque no ha podido resolver el problema habitacional. Entonces el hijo de cualquier barrio, en cualquier barrio, ya no puede seguir viviendo en Asunción porque solo el terreno le cuesta $150,000, ¿verdad? Y no tiene nada aún. Entonces se va a los bordes de la ciudad y como resultado Asunción debe ser una de las ciudades menos pobladas de ciudades capitales de la región, seguro. Apenas tiene 50 habitantes por hectárea, cuando Buenos Aires tiene 180 habitantes por hectárea, por manzana, ¿verdad? Entonces ese es un desafío también urbano. Y Paraguay nunca tuvo un plan de vivienda sostenible, así que el déficit habitacional que llevamos acumulado es enorme. En total son 1.100.000 viviendas. Una gran parte es desde el punto de vista cualitativo, si le falta habitación, le falta baño, pero otra gran parte, más de 250.000, es el punto de vista cuantitativo. Entonces, necesitamos aportar nuestro conocimiento para resolver ese problema, como a nosotros nos pasó como familia, te contaba, cuando vinimos del interior y finalmente pudimos hacer nuestra primera casa, es poder resolver el tema de la vivienda propia de las familias de nuestro país. Y porque eso mejora la calidad de vida, mejora la autoestima, y en el caso nuestro reduce enormemente, puede reducir la congestión, porque ahora la gente tarda 1 hora para llegar a su casa y esto no se resuelve con viaductos, se resuelve con programas habitacionales que permita que la gente vuelva a vivir cerca del lugar donde trabaja, cerca del lugar donde sus hijos estudian, cerca del lugar donde está la familia. Esa es la gran tarea que tenemos que todavía enfrente y nosotros queremos que Vitali sea una herramienta para esa solución. 2 temas que no quiero dejar de tratar antes de nuestro cierre. Primero que nada, Víctor, hablarte del fútbol, preguntarte por el fútbol, esa pasión que uno que te conoce, que vive de cerca el tema de cómo vivís el tema del deporte, ¿cómo surge el tema de tu vinculación con el fútbol? Y se mezclan 2 cosas. Cuando yo vine del interior, bueno, nosotros, la cosa no era tan... Tenía una tía que vivía acá, ella me invitaba siempre los domingos, iba a comer un tallarín a su casa y después nos íbamos al fútbol. Y ella era cerrista, su casa estaba vestida de Cerro Porteño, ¿verdad? Entonces que me hice cerrista así, muy fanático. Y como hombre de pueblo que soy, es un club popular, un club que tiene una raíz muy popular, una rica historia. Los colores se crearon cuando una señora del barrio, cuando tantas revoluciones entre colorados, que es rojo, y liberales, que son los azules, ella creó una bandera, que es el rojo y azul de Cerro Porteño, como una especie de demostración de paz, ¿verdad? Y a mí me enamoró toda esa historia de Cerro. Por eso que hoy
y además por el tema social, ¿verdad? Y hoy estoy metido, yo soy presidente de la Fundación de Cruz Cerro Porteño ahora, pero lo que me mueve allí es la parte social, el trabajar con los chicos, ese chico de 12, 13 años que viene del interior profundo de nuestro país y que la realidad del fútbol en América Latina, en general en nuestros países, es eso. Cuando yo tomé la presidencia, lo primero que hice es una encuesta entre todos esos 240 chicos que estaban en la formativa. Se llamaba el semáforo de la pobreza, ¿verdad? Porque uno se daba cuenta que apenas no podía hablar ni español, tenía formación básica. Hicimos la encuesta, mientras que en Paraguay la pobreza estaba en el orden del 22-23%. En ese segmento de los chicos que vienen al fútbol, la pobreza estaba por en sí cerca del 60%. Imagínate. Tremendo. Y pobreza y pobreza extrema. Y cuando yo hablo de pobreza extrema, es un chico que viene de una familia que vive en una pieza, papá y mamá y todos los hermanos, y no tienen baño y no tienen cocina y después el domingo nosotros le pedimos que rinda lo que no puede, ¿verdad? Entonces, si uno no transforma eso, es difícil sostener un resultado en el futuro, incluso como país, ¿verdad? Por La eso experiencia como empresario, obviamente, y el camino de vida sirvió también para tu incidencia en el mundo del fútbol, entonces, a través de la fundación. sin duda, pero movido más por el tema social. Yo te diría que hoy mi tiempo, la mitad está dedicado en actividades de carácter social, ¿verdad? Y así Y como de soy hecho, presidente de eso la quiero nombrarte porque también perteneces al Consejo Consultivo de la UNICEF. Y también estoy en el fondo del Consejo del Fondo de la Excelencia de la Educación, en todo lo que tiene que ver con la educación, todo lo que tiene que ver con la salud, todo lo que tiene que ver con esos accesos básicos que la población necesita para transformar su vida. Eso es lo que a mí me mueve, ¿verdad? Y bueno, en el fútbol es una herramienta para poder, nosotros tenemos 1.500 chicos, tenemos hasta antes de la pandemia en la fundación, haciendo todo el trabajo social, el trabajo de prevención de droga, el trabajo de nutrición, el trabajo psicológico, el trabajo físico. O sea, nuestra tarea está fuera del cuadrilátero del juego, está fuera. Todo lo que podamos hacer por el desarrollo me toca hacer a mí. Y es lo que Víctor, me gusta hacer. ¿de qué no hablamos y sería importante hablar? No sé, no, yo creo que hablamos de todo, Daniel. No, hablamos del vino que me gusta tanto, que es mi hobby. ¿En serio? Yo que soy uruguayo y que tenemos tan lindos vinos, aunque ya soy hijo de esta hermosa tierra. Me gustan los tanat. Y el vino, también, el vino también de mi vida tiene su historia. Cuando estaba en el colegio, tenía 18 años, yo hacía remo. Un día, 4 locos, dijimos, vamos a ir remando hasta Concepción. Son 300 kilómetros aguas arriba. El río corre 7 kilómetros por hora. Y fuimos allá, un 4 largo con timonel. Una locura. No lo puedo creer. Sí, y bueno, en esas prácticas, que eran durísimas, uno de los dueños de Casa Rica era nuestro DT, un alemán, nos hacía correr toda la siesta. Yo venía a casa y no comía, porque le metía jugo, agua y no comía, estaba por terminar, ¿verdad? Entonces ahí me recomiendan a un médico, hasta ahora me acuerdo del nombre. Bueno, mi médico era bastante personaje. Juan Bautista Guasmosi se llamaba, el hermano del que fue presidente del Paraguay. Entonces llego al médico y le cuento mi historia. Le digo, me estoy por acabar. Le dije, yo hago remo, practico, troto todos los días tal botánico en mi guano, no puedo comer más. Yo te doy una receta, me dice el tipo, ¿verdad? Nunca más te vas a olvidar de mí. Y no tenés que ir a la farmacia. ¿Y cuál es la receta? Una copa de vino en la comida y una copa de vino en la cena. Año 1968. O sea que tomo una copa de vino en la comida y una en la cena hace 50 años, 68, 70, 53 años. Entonces, bueno, en la época en Asunción solamente había Toro Viejo y eso, qué sé yo, esos vinos de Damajuana. Hoy han mejorado muchísimo, así que mi hobby es el vino y es el agua, porque del remo pasé a la vela, o sea, son los dos deportes que me tocó hacer. Cuando fuimos a Concepción, después de esa vuelta ya fui al lago Pacaraí a hacer vela. ¿Hoy seguís siendo deportista, Víctor? Sí, mucho menos ya la verdad que me encantaría, ¿verdad? Pero vela ya hago muy poco.
hasta hace 2 o 3 años. Mirá, estoy seguro que hay mucha gente que le han quedado preguntas, que nos van a enviar montones de mensajes y demás, pero la charla contigo siempre es poco el tiempo, siempre es poco, pero yo creo que obviamente como todas las cosas tienen un principio y tienen un final, y yo valoro enormemente este tiempo que nos has dado, solo te quiero hacer una pequeña pregunta final que yo creo que sería un broche de oro. Si tuvieras que en este momento hacer una pausa y mirar para atrás tu vida y definir todo lo que fue tu carrera profesional y tu vida y resumirlo en una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra? Yo digo haber vivido con un propósito. Siempre. O sea, propósito es la palabra. Propósito es la palabra, porque ese siempre fue mi motor. Yo soy un campesino, un agricultor, o sea, entonces está en el alma la fuerza. El propósito se instala en el corazón de uno y el corazón tiene una fuerza que el cuerpo no tiene. Entonces, para mí, propósito es. Víctor, no tengo palabras, solo agradecimiento y en nombre de todos los que te hemos escuchado, de corazón, muchísimas gracias. Un placer, Dani, te juro que es un placer esta charla tan descontraída, informal. Lo supiste llevar muy bien, te agradezco muchísimo, te mando un gran abrazo. En nombre de todos, nuestro agradecimiento hacia vos. Un abrazo para vos también. Un placer, Dani.